Dios les bendiga. Les saluda el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos. Nuevamente traemos hoy la meditación del pastor David Zelaya de su oficina, de la oficina del pastor. En la meditación de este día quiero traer una palabra importante para tu vida y para mi vida. Hoy quiero traer esta palabra que vas a ver este video. Quiero traer esta palabra y lo quiero traer basado en las oportunidades que todos tenemos en la vida. Las oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. Tenemos oportunidades por igual en la vida. Pues la Biblia dice que Dios es un Dios justo y Él obra con justicia. En la historia de hoy, la meditación de hoy, desde la oficina del pastor, quiero traerte una meditación y hablarte acerca de dos hombres en los días de Israel. Dos hombres usados por Dios en los días de Israel. Pero que cada uno de ellos, como al igual lo que está pasando en este mundo hoy en día, hay rumbos diferentes, hay rumbos distintos cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios escogió a su pueblo, al pueblo de Israel, a través de una promesa dada a un hombre llamado Abraham. Dios escogió a un hombre llamado Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos y lo llamó con un propósito. Lo llamó para formar una nación. Lo llamó para que Abraham lo hablara por el Señor. Dios se iba a manifestar a través de Abraham. Dios iba a hacer una nación, iba a formar una nación a través de Abraham. Después dice la palabra del Señor que los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, Dios le había dado una promesa de que iba a tener un hijo. Le dio la promesa, nació Isaac. En una era muy difícil, su madre no podía concebir. Después de Isaac, dice la palabra del Señor, nació Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de los 12 hijos nació la nación de Israel, pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que escogido por Dios, Israel. El pueblo de Dios, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que Dios lo ama, un pueblo que Dios los cuida. Es el pueblo del Señor. El pueblo de Israel fueron después cautivos ellos a Egipto, a través de una palabra que Dios le dio a Abraham en sueño, que iban a ser ellos cautivos por 430 años allá en la nación de Egipto, pero que Dios los sacaría. Y todos, algunos de los que ven este video, pues la mayoría saben de lo que hizo Dios a través de Moisés, cuando el pueblo salió de la cautividad y fueron a la libertad de Dios. El pueblo, una gran cantidad de personas que salieron de la esclavitud. Pero lo que quiero hablar en esta hora es acerca de en los días de Israel, ya cuando el pueblo se había multiplicado, la nación había crecido mucho. Era un pueblo que tenía mucha gente y siempre el pueblo dependía de Dios. Dios había tratado con el pueblo de diferentes maneras, pero allá lo que me llama la atención fue después de que habían quedado algunas naciones paganas que siempre estaban alrededor del pueblo de Israel. Me llama la atención a mí lo que pasa cuando las naciones paganas están haciendo lo malo y el pueblo de Dios está dirigido por Jehová, por el Dios de Israel, el Dios que los ama. Pero dice en la palabra del Señor que el pueblo de Israel, como que tuvieron ellos envidia, como que vieron ellos la manera de conducirse del pueblo de las naciones paganas y ellos querían también rey. Entonces es aquí donde quiero llegar en la meditación de esta palabra. Entonces Dios en su voluntad permisiva permite de que el pueblo de Israel tenga su rey. Dios les explica a ellos quién va a ser el rey que Dios les va a poner, el rey que Dios les va a dar, que Dios les va a dar a ellos. Y dice la palabra del Señor que Dios escogió a Saúl. Saúl vino por la voluntad de un pueblo. Saúl no vino por la voluntad de Dios, vino por la voluntad de un pueblo. David sí estaba en la voluntad de Dios, David sí estaba en el corazón de Jehová. Nosotros en estos días estamos viviendo días muy difíciles, donde el hombre está confiando mucho en el hombre
¿Estamos confiando también en soluciones humanas? ¿Tú crees que los hombres van a poder arreglar este mundo? ¿Que los gobernantes incluso van a poder arreglar este mundo? Yo creo que esto es algo más profundo aún que tenemos que meditar. Y lo digo a todos los que van a ver este video. Creo que necesitamos que Jehová sea nuestro gran pastor. Creo que necesitamos que Jehová sea el Dios que guíe cada día nuestros pasos que llevamos en esta vida. Y el destino eterno y el rumbo que nos espera dentro de un tiempo venidero. Dice la palabra del Señor de que había un gigante en esos días en la nación de Israel que estaba amedrentando al pueblo de Israel. Este gigante era un filisteo, era de los filisteos. Y dice la palabra del Señor que este gigante tenía amedrentado el pueblo de Dios día y noche. Se paraba con sus amenazas contra el pueblo de Dios, contra el pueblo del Señor. El pueblo del Señor en esos días estaba siendo gobernado por el rey Saúl, el rey que Dios había puesto porque ellos le habían pedido un rey al Señor. Saúl no estaba obedeciendo a Dios. Saúl estaba miedoso. Saúl se había acorralado en las trincheras, se había acorralado, pero no salía a la guerra. Saúl estaba temeroso. Estaba pensando qué sería la responsabilidad que Dios le había puesto en su mano de llegar a un pueblo, de llegar a una nación. Dice la palabra de Dios que Saúl comenzó a hacer malas cosas. Comenzó a hacer malas cosas. Comenzó a desviar de los propósitos y de las palabras que Dios le había dado para que el pueblo de Israel tuviera la victoria. Mientras en el otro lado del campamento, este filisteo incircunciso estaba atemorizando a los escuadrones del Dios vivo, Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando Dios vio el pueblo de Israel en tremendo miedo, el pueblo de Israel estaba miedoso. No había ninguno que se pudiera enfrentar a ese gran paladín filisteo, pues los tenía asustado día y noche. No sé qué es lo que te asusta a ti, no sé qué es lo que nos asusta a nosotros. Quizás sea el miedo, la inseguridad, el pánico de lograr algunos propósitos y algunas metas en nuestra vida. ¿De quién dependemos? ¿Hemos dependido de Dios? ¿Hemos estado en la voluntad de Dios? ¿O hemos estado nosotros confiando en nuestra propia fuerza? ¿O hemos estado confiando en sistemas de hombres de este mundo? Dice la palabra del Señor de que después de que Saúl desobedeció, dice que ocurrió algo que quizás nadie lo esperaba. Y es precisamente en el libro 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante, donde narra la historia que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y ahora había venido un espíritu malo de parte de Jehová a la vida de Saúl. Lo atormentaba. Ahora ya no solamente tenía la fuerza de temor que a través del gigante Goliat, sino que ahora Dios había puesto sus manos sobre él y un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Oh, qué terrible caer en las manos de los espíritus malignos. Preguntó y dijo quién podía hacer algo por él. Mientras esto pasaba y el filisteo seguía retando a los escuadrones del Dios vivo, Dios estaba preparando un hombre, estaba preparando un joven en algún lugar. Dios estaba poniendo su corazón en la vida de este joven para sacar y para sacar el temor y para sacar a este filisteo que tenía amedrentado al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. ¿Hay alguien que conoce aquí a alguien que podía hacer algo?, preguntó el rey. En esta hora te pregunto, si tú dices tu vida, ¿hay alguien que puede hacer algo en mi vida? ¿Hay alguien que podría hacer algo por mí, por mi situación? Jesús, el Hijo de Dios, murió por tus pecados en la cruz, para que tuvieras vida y para que tuvieras vida en abundancia. Jesucristo dijo que la obra que Él comenzaba con todos los que querían en su nombre, Él la terminaría, Él la perfeccionaría hasta el día final. Hemos estado luchando con tremendos filisteos, con tremendos gigantes en nuestra vida para poder llegar a la meta final. Aún estamos en el camino, aún estamos en la batalla.
Pero tenemos la ventaja ahora de que Jesús ya vino por nosotros. Mandaron a traer al joven. Y cuando el joven llegó al campamento y vio las amenazas de este filisteo ante el pueblo del Señor, algo invadió su corazón. ¿Qué fue lo que invadió su corazón? Lo que Dios había depositado en él. ¿Qué ha depositado Dios en tu corazón? ¿Qué fuerzas tienes para seguir adelante? Dice que lo mandaron a llevar y tenía algunas características bien importantes que te quiero mencionar antes de terminar este video. Lo primero que recomendación que le dieron fue: él sabe tocar el arpa, la música. A través del arpa, de la música, iban a huir los espíritus. La Biblia dice que hay un poder grande en la alabanza, en la adoración. Cuando adoramos a Dios, cuando le damos a Dios, algo grande tiene que pasar. Los espíritus tienen que huir ante la presencia de nuestro Dios. Sabe tocar el arpa. No solamente sabe tocar el arpa, pero es valiente. Tenía un buen testimonio. Se habían dado cuenta que cuando cuidaba ovejas ahí en el campo y venía un oso y las atacaba, David las defendía. Venía un león, David las defendía. Algo había en su corazón. Algo había en él, en su corazón. David iba a vencer. Es vigoroso. Era hombre vigoroso. Tenía vigor, tenía fuerza, tenía ánimo. Creía lo que Dios iba a hacer a través de él. Hombre de guerra. Hombre de guerra. David era un hombre de guerra. David estaba acostumbrado a pelear las batallas. Todas las batallas David las peleaba. David las ganaba porque Jehová estaba con él. ¿Qué batallas estás peleando tú? ¿Qué batallas estás librando tú en esta hora? Te pregunto. También David era prudente en sus palabras. Dice que David era prudente en sus palabras. Medía sus palabras cuando él hablaba. Todo esto iba en el récord de David para poder vencer al gran gigante. También era temeroso del Señor. Y lo más importante, dice que Jehová, el Señor, estaba con él. ¿Está Dios contigo en este día? Es mi pregunta. En la meditación del pastor David Zelaya desde su oficina. ¿Está Dios contigo en esta hora? ¿Quién está peleando tus batallas? ¿Quién está ganando? ¿Quién está peleando tus batallas? ¿Estás ganando las guerras? ¿Quién está ganando la guerra? ¿La estás ganando tú? ¿Quién está ganando tu guerra? Es la pregunta en esta hora. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Espero que meditemos en la palabra que hablé en esta hora, que prediqué en esta hora, para que la veas en este video de la oficina del pastor. Dios te bendiga. Soy el pastor David Zelaya. Será